Amén. Ya, hermanos, vamos a tomar nuestras posiciones. Primeramente, recuerden siempre tratar de silenciar los teléfonos, ya, tratar de evitar las distracciones, ya, eh, y evitar la salida en este momento para que podamos tomar toda la atención posible a la palabra del Señor, ya. Así que vamos a pedir que puedan abrir sus Biblias en Mateo 5. Versículos del 21 al 30, vamos a estar leyendo. Por mientras que lo buscan, ya, Mateo 5, versículos 21 al 30, ya, vamos a recordar, hermanos, que estamos con una serie, ¿cierto? Una serie de predicaciones que están relacionadas al Sermón del Monte, ¿ya? Ya anteriormente, la semana anterior, hemos visto ya diferentes temáticas, las cuales las vamos a ver, ya, para que hagan una pequeña memoria de lo que hemos visto hasta hoy en día. Entonces, dentro de las semanas anteriores hemos visto el carácter del cristiano, las bienaventuranzas, ¿ya? Esta fue la primera, ¿ya? Donde nuestro hermano Daniel ahí nos estuvo enseñando la palabra del Señor, ¿ya? En la número 2 fue la influencia del cristiano, sal y luz, donde estuvo el Cevita ahí ayudándonos. La semana anterior, pasada, fue la justicia del cristiano, Cristo, el cristiano y la ley. Y finalmente, hoy yo les traigo la palabra que tiene el siguiente título: la justicia del cristiano, evitar el enojo y evitar la codicia, ¿ya? Un tema yo creo que muy, muy importante y muy atingente a lo que nosotros vivimos día a día, ya sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, yo creo, en todo ámbito. Entonces, ¿ya tienen Mateo 5, 21 al 30? ¿Sí? ¿Amén? Súper. Ya, vamos a dar lectura al momento solamente desde el 21 al 26. Dice así la palabra del Señor. ¿Oísteis? Está diciendo Jesús. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que al adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermanos, aquí les traje una imagen bien referencial, yo creo, bien actuales, para ejemplificar un poco lo que es el enojo y lo que es la codicia, ¿ya? Básicamente lo que pueden ver en pantalla, no sé si todos reconocerán, pero ahí está una de las emociones de las películas que están hoy en día, intensamente, ¿ya? La furia, y abajo está la codicia, representada por el maestro Rochi. ¿Quién no se acuerda de Dragon Ball Z? ¿Ya? Es un bonito animado, el maestro Rochi ahí, bien codiciando a las mujeres, ¿cierto? ¿Ya? Así que por un poco para que pueda capturar ahí la atención de ustedes, les traje esas imágenes, ¿ya? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy en día, ¿ya? Por un lado, el enojo, la rabia, la furia, y por otro lado, lo que es la codicia a la luz de la palabra del Señor, ¿ya? Y algo que hemos visto en la serie del Sermón del Monte es que nosotros debemos ser contraculturales, ¿ya? Debemos ir contra la corriente de este mundo, debemos ir contra la cultura que el mundo quiere enseñar, ¿ya? Y vamos a encontrar que dentro de los 10 mandamientos, esto no lo busquen, ¿ya? Pero en Éxodo 20 al 13 encontramos el sexto mandamiento que dice no matarás, ¿ya? Y en Éxodo 20:14 encontramos el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, ¿ya? En el primero, que dice el sexto mandamiento que dice no matarás, ¿cierto? Ese lo dice en la tabla de Moisés, ¿ya? Pero aquí, haciendo el contraste, ¿ya? Jesús viene a decir algo diferente en el texto que estábamos leyendo al principio, ¿ya? Donde dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿ya? Entonces aquí les quiero demostrar que hay un paralelo, ¿ya? En las tablas de Moisés, ¿ya? En los 10 mandamientos se habla del no matarás, pero aquí Jesús viene a decir que cualquiera que hable o se enoje contra su hermano
va a ser culpable del mismo juicio. Y en el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio, ¿ya? Aquí Jesús también viene a cambiar la palabra. O sea, viene a darle un contexto más profundo, ¿ya? Que Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, ¿ya? Entonces es mucho más profundo lo que Jesús nos viene a enseñar con su venida a la tierra. Y en aquellos tiempos, hay que recordar, cuando en los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas, antes las palabras de Jesús mencionadas en el texto recién visto, aplicaban la ley de Moisés, ¿ya? Estos fariseos en esos tiempos aplicaban tal cual los 10 mandamientos, ¿ya? Y ellos aplicaban el juicio en base al sexto mandamiento de manera explícita sobre el acto real de asesinato o de homicidio, ¿ya? Entonces, culpaban a las personas cuando realmente cometían el asesinato o cometían el homicidio, ¿ya? Pero Jesús va más profundo, como les mencionó, y enseña que este mandamiento es mucho más amplio, es un mandamiento que incluye la prohibición de pensamientos, ¿ya? Incluye que debemos cuidar las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, las emociones, como les dije en el título, el enojo, ¿ya? Debemos ir más allá, no solamente somos culpables de hacer el acto como tal, de matar, por ejemplo, a una persona, sino ya Jesús nos viene a decir que nosotros vamos a ser culpables con el hecho de pensar, ¿ya? De pensar en el hecho. Y también, ¿cómo no decirlo? Aquí también el Señor habla mucho del insulto. Cuando nosotros insultamos a las personas, o sea, insultamos a las personas con una intención de agredirlos. En otras palabras, Jesús dijo que pensar, decir palabras malas sobre una persona, enojarse e insultar a otra persona con el ánimo de agredirlo, es sinónimo de homicidio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estar viendo, entonces, como primer encabezado, va a ser evitar el enojo, ¿ya? Debemos a toda costa tratar de evitar enojarnos. Y yo creo que esto es sumamente difícil, ¿ya? Yo lo digo de manera particular, ahí mi señora es fiel testigo de mi vida, y yo creo que para todos, ¿ya? Yo creo que todos tenemos un grado alto de chispita, corta yo diría, en la cual rápidamente nos enojamos, ¿ya? Pero el Señor aquí nos insta a que busquemos esta madurez o este dominio propio de controlar el enojo. Y vamos a lo básico, ¿ya? Tenemos que saber primeramente qué significa estar enojado o qué significa estar irritado, ¿ya? Y estas son emociones, ¿ya? Son emociones del cuerpo, ¿ya? Son emociones frecuentes como respuestas a qué cosa. Hoy en día estamos saturados de estrés, ¿ya? Todos tenemos un millón de cosas, entonces entre más estrés nosotros tengamos, más enojados vamos a estar, ¿ya? Y la pérdida de control muchas veces cuando no nos funcionan las cosas, generalmente provocan esta emoción del enojo, ¿ya? También otras cosas que también nos provocan enojo son de repente no satisfacer las necesidades básicas, como de alimentación, especialmente el hombre. Yo creo que cuando un hombre está enojado, o sea, tiene hambre, se enoja fácilmente, ¿ya? Y también muchas veces las personas se sienten enojadas y van asociadas a otras emociones como la tristeza y como la ansiedad, ¿ya? Y quiero llevarlo un poco más a ejemplos más claros del día a día, de cuando nosotros nos vemos enfrentados al enojo, ¿ya? Y hice un pequeño listado. Me acuerdo que un día estaba tomando oncecita con mi suegro allá, con todos mis cuñados, y les pregunté, ya chiquillos, ¿qué me puede decir qué cosas ustedes le hacen enojar? ¿Ya? Y ahí anoté algunas cositas que ellos me iban diciendo, ¿ya? Obviamente hay unas cosas que también me caen a mí, pero yo creo que estas cosas son bien transversales para todos, bien generales, ¿ya? Por ejemplo, situaciones que nos hacen enojar. Hoy en día, que nos caiga el internet, ¿cierto? Ya estamos con el celular, estamos viendo una película, estamos viendo redes sociales, se nos cae el internet y nos enojamos, pero obviamente, ¿ya? Quedarnos sin agua caliente. Cuando estamos ahí, recién entramos a la ducha, chuta, se acabó el gas o el agua caliente no está saliendo. Y uno está ahí con el champú recién y se corta, ¿cierto? Ahí, furia ahí. Cuando nos dejan el visto en WhatsApp, ¿o no? ¿A quién no le molesta eso ahí cuando le mandamos el mensaje al pastor y no nos responde? No, no, ese era el pastor anterior. No, es broma, es broma. También otra situación que nos hace enojar, que, no sé, pues, dejamos algo rico en el refrigerador, ¿ya cierto? Ahí esperando para el otro día, para comerlo,
Y uno va al otro día, abre el refrigerador, abre y no está. Alguien se lo comió, ¿cierto? Y uno ahí, furia. Otra situación que nos hace enojar es, por ejemplo, presenciar injusticia, ¿cierto? Injusticia sobre una persona. Por ejemplo, cuando están discriminando a alguien por su vestimenta, ya eso provoca mucho enojo. Algo que nos concierne a todos, la irresponsabilidad, ¿cierto? Ya, aquí yo también me autoevalúo, me he vuelto un poco irresponsable, ¿ya? Y eso obviamente para las demás personas genera un tremendo enojo, ¿ya? Cuando también a nuestros hijos, yo creo que, ya, voy a hablar de niños pequeños que hoy día están bien ahí metidos las tecnologías, ¿ya? Pero cuando nosotros a nuestros hijos los castigamos con el celular, le quitamos el celular, o incluso no sé, pues nosotros podemos estar tomando once y nuestros papás nos dicen, oye, ya, estamos tomando once, los celulares fuera. Uno como que se enoja, po, como que uno quiere estar ahí con el celular en la mesa igual. Po. Entonces estas cosas nos hacen enojar, ¿ya? Y también, como no, sentirse enojado cuando los profesores a última hora tiran un trabajo, ¿cierto? Un trabajo a última hora para el día de mañana. Yo creo que para los estudiantes se van a sentir muy identificados en ese sentimiento de ira cuando el profesor les da la tarea a última hora, ¿ya? Pero hay que entender, hermanos, que no todo enojo es malo, ¿ya? Y por razones correctas, es natural sentir esta emoción, ¿ya? Es parte de nuestro día a día el enojo, ¿ya? No hay que sentirse raro ni sentir, oye, ¿qué pasa en mí? No, es una emoción que tenemos en nuestro ser y hay que aprender a trabajarla, como dice la palabra del Señor, a tener dominio propio, ¿ya? Y poder canalizarla de la mejor manera posible, ¿ya? Y la palabra de Dios dice, no es necesario que lo busquen, pero en Santiago 1, 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿ya? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿ya? Entonces aquí la palabra del Señor no está hablando, ¿ya? Dios no habrá con justicia en nosotros si vamos a estar constantemente airados, constantemente enojados. ¿Y cuándo el enojo nos ayuda? ¿Ya? Hay una pregunta acá. ¿Cuándo el enojo nos puede ayudar? ¿Cuándo el enojo es bueno? ¿Ya? La palabra enojo uno la puede percibir de manera negativa, pero ahora con las cosas que les voy a mencionar, ustedes van a decir, uy, chuta, sí, de repente el enojo sí nos sirve, ¿ya? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, el enojo nos permite reaccionar ante el peligro y defendernos, ¿ya? Porque cuando uno se siente enojado, agudiza los sentidos, ¿ya? Y podemos reaccionar, obviamente, podemos reaccionar de manera agresiva, pero frente a un problema que tengamos que solucionar en el día a día, en algún nivel de estrés, el enojo nos permite focalizarnos y resolver el problema que nos está inquietando. También el enojo nos hace dar cuenta de las injusticias, ¿ya? Que se dan en nuestro ambiente, ¿ya? Cuando están discriminando a alguna persona por ABC motivos, nosotros nos vamos a enojar y ese enojo ¿a qué nos lleva? A poder ayudar, ¿cierto? Entonces ahí el enojo no es malo, ¿ya? El enojo nos motiva a poder ayudar a esa persona que está pasando un problema o una injusticia, ¿ya? El enojo saca fuerza de nuestro interior que ni siquiera sabíamos. Canalizando de forma correcta, obviamente, nos va a permitir dar prioridad muchas veces a cumplir nuestros objetivos, ¿ya? A cumplir nuestras metas, ¿ya? Entonces el enojo, si lo canalizamos en ese sentido, es bueno, ¿ya? Y el enojo finalmente nos permite ver que algo estamos haciendo mal, ¿ya? Y de esta manera poder autoevaluarnos y decir qué cosas podemos cambiar, ¿ya? Entonces, en resumen, el enojo no es malo cuando es motivado por qué cosa? Por el amor, ¿ya? ¿Y qué amor nos ha enseñado el Señor? El amor de Cristo, el amor de entrega. Entonces, en ese amor, cuando sentimos el enojo y aplicamos con amor, ¿ya? El enojo sí se convierte en algo bueno, ¿ya? El enojo no es malo cuando se le desea bien a otra persona, cuando se canaliza de buena manera y se trabaja con ello. Y volviendo al texto, ¿ya? Acá Jesús hace mención al enojo que no tiene justificación, ¿ya? De este enojo habla Jesús en el momento de que no debemos, por ejemplo, decir alguna palabra al hermano, ¿ya? No debemos enojarnos con el hermano. Ese enojo que muchas veces de repente puede ser injusto, ¿ya? De manera orgullosa. Ese enojo es el que está diciendo Jesús que va a ser condenado en el juicio, ¿ya? Aquel enojo que de repente pasa por la vanidad, ¿ya? A veces porque aborrecemos algo que hace el hermano,
¿ya? Ese enojo es el que Dios va a considerar en el juicio, ¿ya? También ese enojo, ¿qué enojo más conocido podemos ver en el mundo? Que es la venganza, ¿ya? Cuando las personas, por algo que a uno le hacen, la persona hace una venganza con la otra, ¿ya? Ese enojo, Dios, o sea, solamente el hecho de pensar en el enojo, de sentir la emoción y no poder canalizarla y dar rienda suelta al enojo, eso ya el Señor lo va a poner en tela de juicio. Ahora vayamos a Mateo 5, 22. Volvamos al texto. Mateo 5, versículo 22, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús está haciendo mención a los insultos, que muchas veces de manera intencionada realizamos contra nuestros cercanos y cualquier persona, ¿ya? Esto es muy común hacerlo, de repente lo hacemos deliberadamente, ¿ya? Ejemplos de esto, ¿ya? Decir a alguien, y aquí me van a disculpar si algunas palabras son fuertes, pero esa es la idea de incomodar. Cuando le decimos a alguien, eres un tonto, eres un estúpido, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Acaso eres tontito? ¿Te faltan palos para el puente? ¿Tienes un cerebro de pollito? Y aquí un poquito más fuerte, desearía haberte muerto. O cuando las mamás con enojo le dicen a sus hijos, ojalá nunca hubieras nacido. Así de fuerte. O sea, yo siento que esta palabra la hemos escuchado alguna vez. Yo sé que con ira, con ahí de repente, entre discusiones, estas palabras salen, ¿ya? En primera de Juan 3:15, no es necesario que lo busquen, es sumamente corto, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿ya? Entonces aquí hay un cruce totalmente con lo que el Señor nos está enseñando, ¿ya? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿ya? Y estamos hablando del aborrecimiento de mente, ni siquiera de que solamente con el hecho de pensarlo, ya el Señor está diciendo, oye, eres un homicida. Así de urgente y de preocupante debemos de concientizar este tema, ¿ya? Jesús por medio del texto nos dice que esto está mal ante los ojos de Dios. Decirle esta palabra a los hermanos, decirle esta palabra a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, está mal. Jesús nos está enseñando esto, que a los ojos de Dios está mal. Si de corazón decimos estas cosas queriendo agredir al otro, vamos a ser condenados, ¿ya? Vamos a ser condenados como dice la palabra del Señor. Vamos a quedar expuestos al infierno de fuego, ¿ya? Cualquier insulto que digamos o cualquier palabra que le digamos a otro hermano o por el simple hecho de pensarla con el sentimiento o con la intención de agredirlo, vamos a ser condenados por el Señor. Para Dios no hay diferencia en el juicio final, ¿ya? Como dice su palabra, vamos a quedar expuestos al infierno de fuego. Y volviendo al tema de lo contracultural, ¿ya? Recuerden siempre eso, ¿ya? Esta serie del Sermón del Monte se trata de eso, de que nosotros vamos contra las cosas que dice el mundo, contra la cultura del mundo, contra las cosas que el mundo nos quiere plasmar, ¿ya? El Tribunal de Justicia Humano, el Tribunal de Justicia Humano no condena el enojo, ¿ya? Malintencionado. ¿Por qué? Porque no es difícil de conseguir pruebas, ¿ya? Porque solamente alguien puede pensar en enojarse con una persona o hacerle un daño a una persona, pero si no lo concretó, el juicio humano dice no pasó nada, así que nada se concretó, entonces no se condena, ¿ya? Pero el tribunal de Dios es diferente. El tribunal de Dios sí lo condena, sí condena cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, queremos agredir a una persona, ¿ya? Vayamos al texto ahora, a Mateo 5, siguiendo en Mateo 5, versículos 23 al 26. 23 al 26. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, al momento, hemos aprendido que el enojo y el insulto con sentido de agravio son muy, pero muy peligrosos. ¿Ya? Tanto el enojo como el insulto, con el sentimiento, con la intención de agredir, van a ser muy peligrosos delante de los ojos del Señor. ¿Ya? Por lo cual Jesús en este texto nos llama y nos invita a que tomemos las medidas más rápidas posibles, ¿ya? Y que que actuemos de manera urgente en solucionar algún problema cuando, no sé, estemos aquí en la iglesia, en vez de estar alabando al Señor con todo el fervor, debemos primeramente reconciliarnos con el hermano si es que estamos teniendo algún problema con él. ¿Ya? Antes de adorar al Señor, reconciliémonos primero. Entonces Jesús en el texto aborda este tema con dos ejemplos relacionados a la época que él estaba viviendo. Por un lado, él hace mención a la costumbre de ir al templo a ofrecer sacrificios a Dios. Y la otra costumbre era de ir a la corte a dar respuestas sobre diferentes cargos que alguna persona ha hecho contra nosotros. ¿Ya? Esos dos ejemplos que Jesús habla en el texto que habíamos leído recién, ¿ya? Fueron ejemplos que Jesús ocupó en ese momento, dada la circunstancia que él estaba viviendo. ¿Ya? Pero yo los quiero llevar ahora, para que entendamos un poco más este texto, llevarlo a ejemplos de hoy en día. ¿Ya? Y les traigo dos ejemplos que se ocupan mucho, y yo creo que ejemplifican de manera muy clara el texto que acabamos de leer. ¿Ya? Y el primer ejemplo es que vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Ya? Traten de, a medida que yo les voy hablando, traten de ir imaginando las cosas que van a ir sucediendo. ¿Ya? Entonces, el domingo próximo venimos al culto. ¿Ya? Y en una canción comenzamos a adorar a Dios, levantamos nuestras manos y afirmamos con fervor cada palabra que estamos cantando. ¿Ya? Y de repente, en ese momento cuando estamos levantando nuestras manos, se nos cruza un recuerdo de la semana en donde tuvimos una diferencia de opinión con algunos hermanos y que no terminó bien la conversación. ¿Ya? Y vamos un poco más profundo. Y en esa conversación, no sé, como que en la mente, yo dije, ay, con este hermano no estoy de acuerdo, ay, ¿cómo pensar eso? Ese hermano es un tonto, ¿sabes qué? No sé, no lo voy a pescar en la próxima reunión. Ya, a ese toque, ya, a ese toque. Realmente la conversación terminó mal y en la mente de uno empezó a decir cosas malas sobre el hermano. ¿Ya? Y este momento pasó mientras estábamos alabando al Señor, estábamos con los brazos arriba, fervorosamente cantando al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Ya? Que en ese preciso momento debemos detenernos. ¿Ya? Si en ese momento se nos cruza, ¿ya?, ese momento que pasó durante la semana, debemos detenernos. ¿Ya? O puede que no en ese preciso momento, pero terminando la canción, o terminando la reunión, o buscando un espacio, vamos y arreglamos nuestra situación con el hermano, pedimos perdón si en nuestra mente capaz dijimos algo contra el hermano. ¿Ya? Y el Señor está diciendo primero, reconciliémonos. Reconciliemos primero, antes que todo, antes que nosotros adoremos al Señor, reconciliemos cualquier tema que tengamos o cualquier problema que tengamos con algún hermano. ¿Ya? No solamente acá hermano de la iglesia, puede ser algún familiar, una relación de amistad, un compañero de curso, no sé, cualquier cosa que nos acontece, que nos está problemando, tratemos de solucionarlo antes y venir acá a la iglesia sin esas complicaciones. El segundo ejemplo que les traigo hoy en día, y también vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿ya? Y va a ser más relacionado para las personas que conducen, ¿ya? Entonces, imaginémonos, vamos conduciendo hacia la iglesia, ya, venimos a la iglesia, ¿ya? Venimos ahí conduciendo nuestro autito, ¿ya? Y por despistado nos pasamos un pare. Y justo venía pasando un auto y chocamos, ¿ya? La culpa fue de nosotros. Nosotros fuimos los despistados, no paramos en el pare, nos chocaron. ¿Y qué pasa generalmente en un choque? Generalmente ambas partes empiezan a discutir, ¿ya? Y se empiezan a echar la culpa, no, fuiste tú,
fuiste un irresponsable, pasaste en el pare. El otro dije, no, yo pasé, yo vi que no vine a nadie, no sé. Se empiezan a echar la culpa. Es fácil airarse sabiendo que uno tiene la culpa. ¿Ya? Entonces, rápidamente empezamos a reaccionar mal. Con enojo, no asumimos de primera que nosotros mismos fuimos los culpables, por no detenernos en el pare. Y empezábamos una discusión con el otro, buscando responsables, en donde estaba clarísimo que el que se había saltado al pare éramos nosotros. ¿Ya? Y una vez que bajan los ánimos, se llega a un acuerdo y se queda en resolver el tema en el juzgado de policía local. ¿Ya? Como nadie quedó contento con la conversación, ya, vamos a tribunales a solucionar el tema. ¿Ya? Y algo tan simple, hermano, de que la persona que cometió el pasar el pare, haber dicho, oye, asumo la responsabilidad, yo fui el culpable, por ende yo te pago los daños, yo te pago el auto, listo, y resolvamos la situación en ese preciso momento. Por no haber dicho eso, ellos decidieron ir a tribunales. ¿Y qué pasa en los tribunales? Es mucho peor, ¿ya? Quedan mal embarradas, ¿ya? Salen más caras las multas y obviamente al culpable la multa va a ser peor, ¿ya? En vez de haber solucionado en ese mismo momento, haber dicho, oye, quedamos en la buena, yo me hago responsable, te pago esto y solamente iba a pagar los daños. Pero en ir a tribunales, más encima va a ser culpable y puede que ir hasta la cárcel, ¿ya? A ese toque. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Jesús? ¿Ya? Nos quiere enseñar de que nos conviene resolver el problema con urgencia y rapidez. ¿Ya? No esperemos, no esperemos. Yo creo, y eso me lo digo yo mismo, yo muchas veces, yo esperaba, ¿ya? Yo esperaba y hoy día aún me sigue costando tomar la iniciativa de ir a resolver el problema lo antes posible. ¿Ya? Entonces el Señor dice, oye, si tienes un problema, anda y reconcíliate. ¿Ya? Para que de esta manera no suframos consecuencias peores. Además, Jesús nos quiere interpelar, ¿ya? Nos quiere hacer un llamado de atención, ¿ya? Jesús nos quiere incomodar, ¿ya? Jesús nos quiere movernos hacia la acción, ¿ya? Y reflexionemos con esta pregunta, ¿ya? ¿Qué tan rápido nosotros actuamos al llamado de Cristo cuando demanda una acción inmediata de nosotros? Rápidamente actuamos cuando el Señor nos dice, no sé, sal y predica al hermano que está allá afuera, en la esquina, o predícale a la persona que va en el bus, predícale a tu compañero de trabajo, cuando el Señor nos manda y nosotros sabemos y se nos viene en la mente, oye, este es el momento que tengo que hablar de Jesús. ¿Nosotros actuamos tan rápidamente como el Señor quiere que nosotros actuemos o postergamos ese llamado? O muchas veces nos hacemos los lesos, ¿ya? A veces escuchamos la voz de Dios que nos dice, oye, actúa, dile, convérsale, háblale de mí, ¿ya? Muchas veces nos hacemos los lesos y decimos, no, si en otras circunstancias le voy a hablar. ¿Acaso también nosotros somos rápidos en pedir perdón a Dios cuando le fallamos? A veces ni siquiera tenemos conciencia, hermano. A veces tenemos algunos pecados que de repente uno comete y espera todo el día cuando uno se va a acostar. Y si es que tenemos el hábito de orar antes de acostarnos, le pedimos perdón al Señor. En vez de cuando nosotros cometimos el acto de manera inmediata, orar y pedirle perdón al Señor. ¿Ya? De esto se trata la palabra. ¿Ya? De que podamos pedir perdón lo más rápido posible. ¿Ya? De que podamos resolver nuestra deuda. En este caso, si le fallamos al Señor, resolver nuestra deuda con el Señor. Jesús nos hace este llamado de atención para que apliquemos lo aprendido, ¿ya? Que la palabra que el Señor hoy día me habló y que les traigo, la verdad que yo quiero que se vayan con una aplicación, ¿ya? De verdaderamente que la apliquen a sus vidas, que cualquier problema que tengan, ya sea acá en la iglesia, afuera, traten de resolverlo lo antes posible. El homicidio es horrible, ¿cierto? De la misma manera lo son los insultos y los enojos maliciosos, ¿ya? Así lo dice la palabra del Señor, ¿ya? El homicidio, nosotros lo aborrecemos, ya lo vemos como algo totalmente gravísimo. Quitarle la vida a una persona es gravísimo, pero de la misma manera Dios ve cuando nosotros decimos insultos y enojos de manera malintencionada, ¿ya? Y de la misma manera, como dice la palabra del Señor, vamos a ser... nos van a pesar
en eso en el juicio final, ¿ya? Cada palabra, cada acto, cada mirada, cada pensamiento mediante el cual nosotros hayamos tenido la intención de ofender a otra persona, el Señor lo va a tomar en cuenta. Todo va a ser revelado en el día final. Entonces, hermanos, los invito a que seamos cristianos que apliquen lo aprendido. Lo vuelvo a reforzar. Aplicamos. No nos vayamos de la misma manera que hoy día llegamos acá. No demoremos en resolver nuestros problemas con el hermano. ¿Ya? Tomemos la iniciativa de reparar cualquier asunto que nos distancie del otro. Ahora, hermanos, vamos a ir a el segundo encabezado que les traigo. Ya dejamos de lado ahora un poquito el enojo. Vamos a hablar de la codicia. ¿Ya? Y que el Señor nos dice sobre la codicia que debemos evitar. ¿Ya? Ambos escenarios, evitar enojo, evitar la codicia. ¿Ya? Y para esto los invito a que puedan ir a Mateo 5 nuevamente y vamos a estar leyendo del versículo 27 al 30. Mateo 5, versículos 27 al 30. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está hablando Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí llevándolo a hoy en día, ¿ya? ¿Qué dicen las personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué dicen las personas allá afuera, las personas que no tienen al Señor, que no conocen al Señor? Pues dicen sobre la codicia que en mirar no hay engaño, ¿cierto? Muy típico este dicho, ¿ya? Estas malas prácticas que se enseñan, ¿ya? Muchos padres, amistades y familiares incluso llegan a aconsejar a medida que los hijos van creciendo que, oye, ¿puedes mirar? No hay problema. Mira nomás, ponle, mira a las chicas nomás en los colegios, en la universidad, en la calle, mira, en mirar no hay engaño, ¿ya? Y eso está sumamente mal a los ojos de Dios, ¿ya? A la luz de la palabra de Dios, estos consejos están totalmente erróneos, ¿ya? Cualquier cosa que nosotros escuchemos relacionada a esto es algo totalmente erróneo, ¿ya? Y yo lo digo porque yo lo viví, ¿ya? Yo vengo de padres inconversos, de familiares totalmente llenos de codicia y donde a uno le enseñan mucho desde niño, por ejemplo, voy a tomar el caso de la vida sexual, ¿ya? Donde a la mujer se le ve como un objeto, donde uno puede mirar sin ningún problema. Vengo con raíces así, pero acá el Señor me, me enseñó algo totalmente diferente, que toda esa cultura, porque al final es una cultura, allá afuera lo tienen como algo normalizado, ¿ya? Lo enseñan como algo bueno, ¿ya? Pero nosotros debemos ser contraculturales. Los rabíes, volviendo aquí a los tiempos de Jesús, ¿ya? Nuevamente, a lo mismo, tomando el mismo caso del principio sobre el enojo, los rabíes en aquellos tiempos estaban equivocándose al momento de aplicar, en este caso, el séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio, ¿ya? Los rabíes en aquellos tiempos de Jesús lo limitaban al acto en sí, sobre cuando una persona es infiel a su pareja con relaciones sexuales, ¿ya? Eso en términos bien generales es lo que hacían los rabíes en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, al momento de aplicar el, el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio, ¿ya? Y estaban totalmente equivocados a los ojos de Jesús, ¿ya? Totalmente equivocados, solamente cuando lo puntualizaban en ese sentido, ¿ya? Porque Jesús nos enseña que el verdadero significado del séptimo mandamiento, el cual no solo se limita al acto de la inmoralidad sexual, ¿ya? Jesús nos enseña que esta prohibición, o sea, nos enseña que está prohibido la imaginación, ¿ya? No solamente el acto físico de una intimidad sexual, sino ya el hecho de imaginarlo ya es pecado, ¿ya? Y por qué no las miradas codiciosas sobre una persona, que eso son cosas diarias. Cada uno de nosotros
está constantemente tentado a cometer adulterio en nuestros corazones y mente a la luz de la palabra del Señor. Si nosotros miramos con codicia, con la intención de codiciar a otra persona, ya sea hombre o mujer, ya sea de manera físicamente o de manera intelectual, ya estamos pecando a la luz de la palabra del Señor. Dios demanda santidad, por lo cual es urgente trabajar el tema de la codicia en nosotros. Y la enseñanza de Jesús, en el texto ya leído, aplica principalmente a dos temas como principales, ¿ya? Por un lado, la enseñanza de Jesús aplica, número uno, al sexo ilegítimo fuera del matrimonio practicado por personas casadas y solteras. Y también la enseñanza de Jesús va a aplicar a como segundo nombramiento a las imaginaciones y miradas o fantasías codiciosas hacia otra persona, tanto para casados como para solteros, ¿ya? Entonces aquí nadie se salva, ¿ya? Todos estamos en el mismo saco, tanto casados como solteros, en estos dos aspectos, ¿ya? Y quiero que entendamos también qué es mirar y qué es codiciar, ¿ya? Porque mirar no es malo, pero codiciar sí lo es, ¿ya? Y ahora vamos a entender un poco de qué se trata, ¿ya? Para que se vayan con un buen significado de cada una de estas dos palabras a la luz de la palabra del Señor, ¿ya? No como enseña el mundo, sino como la palabra de Dios enseña. Entonces, mirar significa ver o observar un objeto con atención, ¿ya? En cambio, la codicia es una actividad mental, ¿ya? Una actividad mental que involucra el deseo de posesión por algo. Ya, lo vuelvo a mencionar. Mirar es ver o observar un objeto con atención. Eso es mirar, ¿ya? En cambio, la codicia es una actividad mental, ¿ya? No solamente ahora por los ojos, sino ya se produce un proceso mental en el cual involucra el deseo de posesión por algo, ¿ya? En la codicia hay una intención que nace, ¿dónde? Adivinen, en el corazón, ¿ya? Nosotros hemos aprendido que el corazón es bastante engañoso, ¿ya? Ahí nacen todos los males, ¿cierto? ¿Ya? Y nuevamente aquí el corazón nos afecta, ¿ya? Entonces, toda codicia es con intención y nace desde el corazón. Y nosotros podemos mirar para muchos propósitos, ¿ya? También uno puede mirar y puede codiciar con diferentes propósitos, ¿ya? Y hay buenos propósitos y hay malos propósitos, ¿ya? Nosotros podemos tener buenos propósitos al mirar cuando, no sé, queremos predicar o evangelizar a alguien que está en la calle, estamos mirando a una persona y la queremos evangelizar, miramos con un propósito, el proceso, o sea, con el propósito de evangelizar a esa persona, por eso la miramos, ¿cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, miramos en la calle, no sé, a un abuelito que está cruzando la calle y lo queremos ayudar, miramos a esa persona y la queremos ayudar, eso es un buen propósito, ¿ya? Cuando queremos proteger a alguien que le estén pegando, lo queremos acudir, es un buen propósito el mirar, ¿ya? El estar atento, el observar lo que está pasando en el entorno. Pero hay malos propósitos también, ¿ya? Y los malos propósitos, por ejemplo, son agredir, cuando nosotros miramos porque queremos agredir a una persona, cuando queremos robar, cuando queremos matar, cuando queremos o envidiamos a alguien, ¿ya? O cuando miramos para codiciar, ¿ya? Esos son malos propósitos, los cuales nosotros utilizamos un don tan preciado del Señor que es la vista, ¿ya? Valoremos este maravilloso don que nos da el Señor, que es la visión, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito con el cual nosotros debemos usar nuestra vista, ¿ya? Debemos usar, obviamente, nuestros ojos para propósitos buenos, ¿ya? Y hermanos, y si nosotros tenemos problemas con el tema de la codicia, de mirar o observar, ya sea algo físico, como les mencioné anteriormente, una apariencia de una persona, o también codiciamos muchas veces el aspecto intelectual de una persona, eh, debemos esforzarnos en trabajar en esto, ¿ya? Que nos ayude el Señor a que podamos mirar de buena manera, con buenos propósitos, o abstenernos de mirar, ¿ya? Verdaderamente el mirar es algo que yo trabajo día a día, ¿ya? Porque vengo de una familia no cristiana, ¿ya? Donde me enseñaron culturalmente malas prácticas,
he tenido que trabajar día a día en esto y todavía lo sigo trabajando. Y soy una persona que lo reconoce. Verdaderamente reconozco una de mis carnalidades. ¿Ya? Y yo creo que muchos estamos también con estas debilidades y cada persona en diferente magnitud. ¿Ya? Pero lo importante acá es que el Señor quiere que nosotros realmente podamos hacernos conscientes de aquello. Si tenemos alguna carnalidad, como la que acabo de mencionar, que es de mirar con codicia, reconozcámoslo. Pidamos perdón al Señor y trabajemos en ello. No va a ser de noche a la mañana el cambio, para nada, ¿ya? Pero si nosotros somos conscientes en ese preciso momento que hemos pecado, pidamos perdón al Señor y trabajemos nuevamente y día a día, con ayuda del Señor, en cambiar eso, ¿ya? Nosotros no debemos dejar que estos pecados o estas carnalidades se formen en un hábito, ¿ya? Por ejemplo, para mí fue un hábito, porque yo venía del mundo, ¿ya? Pero yo estoy trabajando en esto, ya no es un hábito para mí, ¿ya? Entonces, trabajemos en cada carnalidad que nosotros tengamos, trabajémosla en el buen sentido de que no se vuelva un hábito. Y como dice la palabra de Dios, no es necesario que lo busquen, en 2 de Pedro 2, versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Imagínense lo fuerte de estas palabras, ¿ya? Que no seamos hijos de maldición, ¿ya? Que estos hábitos pecaminosos que tengamos no nos hagan llamar hijos de maldición. Y este tema, hermanos, de la codicia, ¿ya? Es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Aquí, como les dije, a solteros, a casados, nadie queda fuera, ¿ya? De la misma manera, de la misma magnitud, ¿ya? También afecta a las cosas físicas, como les menciono, ejemplo, deseo sexual por otra persona, o como a cosas cualitativas de una persona. Ejemplo, cuando, no sé, pasa mucho de que, me acuerdo cuando conversaba con el pastor Jonathan, de que pasa mucho que en algunos matrimonios suele pasar mucho que algunas mujeres empiezan a codiciar mucho algunas cualidades, por ejemplo, afectivas de otro esposo, por ejemplo. Y empiezan a asistir mucho a su propio esposo diciéndole, oye, esposo, ay, que tú podías ser así como él, que la abraza, que la besa todo el rato, constantemente. Si eso se vuelve algo constante, ya se empieza a transformar. De repente uno no lo dimensiona, pero se transforma en nuestro cerebro en codiciar a la otra persona, ¿ya? Sin querer, sin querer. Entonces, hermanos, debemos tener muy claro que hay una relación directa de lo que nuestros ojos ven con lo que nuestro corazón siente, ¿ya? Hay una relación totalmente directa, ¿ya? Entre lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros ojos observan en nuestro entorno, con lo que el corazón siente, ¿ya? Es muy fácil caer si por los ojos encontramos algo atractivo, ¿ya? De manera instantánea se nos va a generar un sentimiento en nuestro corazón que llevará a la mente a codiciar, ¿ya? Como pueden ver, en primera parte, nosotros hay como un proceso, hay como una secuencia. Primero, miramos. Después, se nos viene el sentimiento en el corazón. Y después, ese sentimiento del corazón sube y llega a la mente. Y en la mente empezamos a fantasear, empezamos a imaginar. Y ahí ya estamos mal. Y ahí ya pecamos, ¿ya? Y esto no es algo generalizado para todos, ¿ya? La codicia, como le mencionaba anteriormente, es de diferente magnitud, ¿ya? Y afecta a todos de manera particular, ¿ya? No algo que puede ser codicioso para mí, para otra persona no le puede afectar, ¿ya? Entonces es de manera particular para cada uno, ¿ya? Y afecta a cada uno de manera individual. La gran mayoría de nosotros tenemos esa carnalidad, ¿ya? Es algo que, y aquí ya voy a ejemplificar mucho, pero generalmente a los hombres les pasa más el tema de la codicia, por ejemplo, del ámbito sexual, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y nosotros debemos reconocer esto, ¿ya? Y debemos trabajar día a día para que el Señor nos ayude. Y por ende, si todo empieza por los ojos, entonces tenemos que evitar lo más posible, ¿qué cosas? Imágenes. Imágenes y cosas que nos puedan hacernos sentir codicia por aquellas cosas, ¿ya? Entonces, si nosotros somos débiles en la carne, en aquellos aspectos, ¿ya? Entonces, evitemos, como lo decía al inicio, de que debemos evitar la codicia, evitemos estar expuestos a imágenes, por ejemplo, no sé, en alguna serie, alguna película que muestran desnudos, no sé, intimidad sexual, por ejemplo. Tenemos que evitar ese tipo
de imágenes, ¿ya? Porque si uno es débil en eso, obviamente va a pasar algo en nuestro cerebro, nos va a afectar. Pero como lo digo, no es general para todo. Para otra persona esa serie no le puede incomodar, tiene una madurez mayor, no sé, a él no le afecta por su desarrollo a medida que va creciendo, tiene una mayor madurez espiritual, ¿por qué no? ¿Puede ver esa serie y no le va a pasar nada? Perfecto. ¿Ya? Pero para el hermano que realmente se reconoce y dice, oye, yo soy débil en esto es una carnalidad mía y a mí me afecta ver este tipo de imágenes, es preferible evitarlo a toda costa. Y hoy día, hermanos, yo creo que estamos totalmente bombardeados de estímulos visuales, ¿ya? Totalmente bombardeados, ¿ya? No es como aquellos tiempos, yo recuerdo siempre cuando mis papás me decían que ellos con suerte tenían televisión para ver más qué cosas estaban pasando en el mundo, qué cosas pasaban fuera de su pueblo, ¿ya? Pero hoy en día nosotros tenemos imágenes por todos lados, tenemos series, tenemos películas, eh, tenemos computadores, tenemos tablets, tenemos diferentes herramientas que nos facilitan ver cosas visuales. Y obviamente todas esas cosas son atractivas y nos pueden provocar un interés. Y es fácil, hermanos, es fácil caer en estas codicias, ¿ya? Y como les dije anteriormente, que esto se vuelva un hábito, ¿ya? Si realmente no somos conscientes de lo que estamos viendo y de cómo esa imagen que estamos observando nos están afectando en nuestros corazones. Si tomamos como ejemplo sobre la codicia que se da en el ámbito sexual, hoy en día el mundo nos entrega una variedad de estímulos que nuestros ojos pueden captar y que nuestra mente puede fantasear, ¿cierto? ¿Ya? Y pasa mucho en las redes sociales, la televisión, donde generalmente el hombre se ve muy atacado, ahora está tomando mucho más fuerza ahora la mujer, pero con cuerpos que se salen de lo normal, ¿ya? Todos cuerpos operados, 1.000.000 de operaciones sobre el cuerpo, cosas que no son naturales por nada. Obviamente esas cosas al corazón le dañan, ¿ya? En el corazón, independiente de la persona, va a afectar uno más que otro. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja el Señor? Evitar estar expuesto a este tipo de imágenes. ¿Para qué? Para que esto no provoque más codicia en nuestros corazones. Entonces, hermanos, los invito a que nos hagamos cargo de esto de manera personal ante Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que esto está malo a la luz de la palabra, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Tenemos que ser conscientes de cuando estamos cometiendo este pecado contra el Señor y por ende debemos trabajarlo, ¿ya? Debemos trabajarlo de manera personal delante del Señor, ya sea orando, teniendo devocionales, aprendiendo más de cómo obtener mejores herramientas para evitar este tipo de situaciones, pero también de manera colectiva, acá también en el templo, ¿ya? Nosotros también como iglesia debemos apoyarnos unos a otros en aquellos hermanos que están padeciendo algún tema de este tipo, ¿ya? Y si uno por vergüenza no lo quiere comunicar, tratemos de que lo hagan con el líder o con alguna persona de más de cercanía y que puedan confesar este pecado y que se pueda trabajar, ¿ya? Hay manera de trabajarlo. ¿Y cómo podemos combatir el pecado de la codicia? ¿Ya? Igual yo no les quería dejar aquí como que solamente ustedes son todos unos pecadores y no hay solución para ustedes, todos se van al infierno, sino que también les traigo aquí la solución, ¿ya? Les traigo de algunas pequeñas herramientas que logré encontrar a la luz de la palabra, que les va a ayudar a trabajar y vivir este proceso de no ser tan codiciosos, ¿ya? Entonces, para responder, quiero utilizar el ejemplo bíblico relacionado a la historia de Job, ¿ya? A veces no hay... y algo que a mí me explota la cabeza, saber de la palabra del Señor, es que cualquier cosa, cualquier ámbito de la vida, nosotros vamos a encontrar ejemplos en la Biblia. Todo está en la Biblia, ¿ya? Entonces, las herramientas que les voy a dar sobre cómo enfrentar la codicia, la vamos a encontrar en la historia de Job, ¿ya? Y él realizó un pacto con Dios sobre sus ojos, ¿ya? Él hizo un pacto de Dios con sus ojos. Él a sus ojos le dijo, ustedes se van a negar a las miradas codiciosas, ¿ya? No van a estar mirando lujuriosamente a las chicas jóvenes y atractivas, ¿ya? Job atacó el problema de origen que lleva al corazón a codiciar,
¿ya? Como hemos aprendido, hay una secuencia. Primero se observa, hay una mirada, después pasa al corazón y después a la mente se desarrolla la imaginación o la fantasía. Entonces, Job hizo un pacto con Dios, obviamente frenando los ojos, ¿ya? Limitándolos. Job entendió que debía aplicar disciplina en sus miradas, a ese toque, hermanos, a ese toque, ¿ya? Algo que, por ejemplo, yo practico es disciplina. Algo tan sencillo, por ejemplo, como ir por la calle, si a la próxima cuadra uno ve a una mujer que a la cuadra uno ve una figura, y si la figura ya se ve bien atractiva para los ojos de uno y uno dice, oye, ya, esta persona me puede causar algo en mi corazón, yo, ¿qué es lo que hago? Camino, obviamente, no puedo, uno podría evitarla, irse por otro camino, o uno la enfrenta, pero no mira. Si ya a lo lejos uno dice, ah, ya, esta persona va a acusar algo en mí, yo de alguna manera busco otro camino o definitivamente no la miro, ¿ya? Pero no puede pasar, hermanos, no puede pasar que la persona venga y nosotros la quedemos mirando, ¿ya? Sabiendo que la persona venía, ¿ya? Eso ya es codicia, ¿ya? Y aquí el Señor es súper fuerte con esto. Debemos tener disciplina, debemos aplicar disciplina a nuestra mirada si nosotros estamos con este tema de la codicia, de mirar con codicia. Debemos trabajar, hermanos, en el dominio propio, ¿ya? Y darnos cuenta que en aquellos momentos que la carne está ganando, ¿ya? Debemos darnos cuenta en ese momento. Como le digo, no puede ser un hábito que la codicia nos domine, ¿ya? Tenemos que trabajarla y tenemos que frenarla, ¿ya? Y llevándola a un ejemplo claro de que cuando pasa esto, cuando venga algún momento de que vayamos a sentir codicia o vamos a estar expuestos a alguna imagen y vamos a decir, oye, ya, vamos a pasar por esta secuencia de observación, corazón y mente, detengámonos en seco, ¿ya? Al igual cuando un auto, no sé, vamos por la calle y se nos va a cruzar un perro y frenamos en seco, de esa misma manera, hermano, yo los invito a que debamos frenar y de manera disciplinada, frenar esos sentimientos de codicia que se vengan, ¿ya? Y mucho mejor, lo ideal sería no vernos expuestos a ese tipo de imágenes. Además de esta disciplina, debemos pedir ayuda a Dios. Siempre, hermanos, siempre pedir ayuda. No con nuestro propio esfuerzo vamos a lograr esto, ¿ya? Y también, ¿por qué no?, a nuestros líderes, ¿ya? Para que nos acompañen en este proceso de mejora. Acudamos a Dios con un corazón arrepentido, ¿ya? Arrepintámonos en todo momento que estemos cometiendo este tipo de pecado. Y recuerden siempre que Dios va a ser fiel con nosotros, ¿ya? Dios nos va a ayudar en este proceso y vamos cada día a ir siendo más santificados. Vayamos a Mateo 5, versículos 29 al 30. Mateo 5, versículos 29 al 30. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que de todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que de todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tenemos, hermanos, que dejar claro que esto es una metáfora, ¿ya? No es que nosotros cuando sintamos esto, ya yo sé que es algo obvio, pero para las personas que puede que no conozcan el texto, ya esto es una metáfora que está usando Jesús. Ya no es que tengamos que mutilarnos, cortarnos los brazos, si es que nuestro brazo nos provoca, o sea, nos dirige a cometer un pecado. No, para nada. Esto no es lo que Jesús nos está diciendo, ¿ya? Jesús no estaba diciendo que hay que mutilarse, ¿ya? Para no pecar, ¿ya? Jesús nos quiere enseñar que debemos santificarnos por medio de la mortificación. Es una palabra diferente. Mutilación es cortar, mortificación, ahora les voy a enseñar qué significa, ¿ya? La mutilación quiere decir que es un proceso interior que tenemos que nosotros desarrollar, ¿ya? Es un proceso interior hacia afuera, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar desde dentro hacia afuera. La palabra mortificación es sinónimo de tomar la cruz. Es tomar la cruz para seguir a Cristo.
¿Y esto qué implica? Implica rechazar las prácticas pecaminosas, ¿ya? Cualquier práctica pecaminosa que tengamos, debemos tomar esa cruz, hacernos cargo y decir que no. Debemos morir por aquellas, o sea, debemos morir a esas prácticas pecaminosas. Y también debemos día a día trabajar en ellas para que vayan muriendo. Jesús dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Al interpretar el texto nos está diciendo que no debemos mirar, que no debemos hacer, que debemos hacer todo lo posible para no mirar. ¿Ya? Debemos comportarnos como si realmente fuéramos ciegos a las cosas que nos puedan tentar. ¿Ya? Ahí, esa metáfora nos está enseñando el Señor, de que nosotros debiésemos actuar en algunas circunstancias donde, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a ser tentados. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer algo de mi trabajo. No sé, por ejemplo, yo trabajo con promotoras, por ejemplo. No sé, y tengo que hacer un casting de promotora. Para mí es sumamente difícil. ¿Cómo yo llevo la palabra del Señor en ese momento donde yo tengo que seleccionar a una persona? Muchas veces por un aspecto físico. ¿Ya? Es sumamente difícil. ¿Ya? Pero ahí, con disciplina, las cosas se pueden lograr. ¿Ya? Y obviamente, en mi caso, obviamente yo no puedo dejar en el aspecto de mirar, obviamente voy a aplicar la palabra definición de mirar, pero yo no voy a tener la intención de codiciar. Y ahí va a haber una diferencia. ¿Ya? Pero para las personas, por ejemplo, no sé, que les toca ir en la micro y que se vean expuestos, no sé, a una persona atractiva y que tengan la intención de mirar, hay que frenarse en seco y decir, oye, no voy a mirar, ¿ya? Para que obviamente no se genere esta secuencia de observación, de deseo en el corazón y fantasear algo en nuestra mente. Entonces, de eso está hablando el Señor en este texto, de que debemos comportarnos como si realmente fuésemos ciegos, ¿ya? A estas cosas que realmente nos pueden afectar y nos pueden hacer caer en tentación. Jesús también dice en el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Al interpretar el texto, nos está diciendo que no debemos hacer cosas con nuestras manos que nos puedan hacer caer en la tentación. ¿Ya? Nuestras manos las ocupamos, ¿cierto? Ocupamos para hacer cosas, para mover objetos, ¿ya? Entonces, es una herramienta para, en este caso, si la ocupamos de mala forma, vamos a generar un pecado. Entonces, las manos son utilizadas, o sea, pueden ser utilizadas para un mal propósito. Por ejemplo, pasa mucho que hoy día las manos pueden ser utilizadas para tomar el celular, ver contenido sexual. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo algo totalmente erróneo a la luz de la palabra del Señor. Entonces Jesús nos enseña que debemos actuar como si no tuviéramos manos, ¿ya? Como que estuviésemos mutilados. ¿Ya? De esa manera hay que actuar. Para que, por ejemplo, en ese momento, cuando no sé, por ese motivo, hermano, tengamos la tentación de tomar el celular y ver un contenido que no es de Dios, ¿ya? Aquí el Señor nos dice, metafóricamente, pensemos en ese momento que no tenemos manos, ¿ya? Para que realmente nosotros nos frenemos y no cometamos el acto. Algo sumamente importante es que sepamos que todos no tenemos la misma carnalidad, lo vuelvo a resaltar, ¿ya? No todos somos tentados de la misma manera ni de la misma magnitud, ¿ya? Algunos podemos ser más débiles y otros más fuertes en una determinada tentación. La clave como hermano es ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Y comprender que cada uno vive un proceso de carnalidad que está trabajando en pos de la santidad, ¿ya? Cada uno de nosotros, ¿ya? Tenemos diferentes procesos o diferentes batallas sobre la carne a la cual nosotros no debemos ir con un juicio cuando de repente alguien nos puede confesar algo. No debemos enjuiciar a una persona por la cosa que está viviendo, sino todo lo contrario, ponernos en los zapatos de él y pensar que, oye, para mí no es tentación, pero para el hermano sí lo es. Entonces, procuremos de ponernos en los zapatos del otro. Para algunos abstenerse, por ejemplo, hoy en día de tener redes sociales, está bien, ¿ya? Por ejemplo, yo no tengo redes sociales,
porque yo sé que algunas de mis carnalidades me pueden conducir a cometer pecaminosidad si tengo redes sociales. Yo me abstengo de eso, ¿ya? Y todos saben aquí que no tengo redes sociales, ¿ya? Entonces, para mí, eso a mí me afecta, ¿ya? Pero para otro hermano no le afecta, y está bien, ¿ya? Está bien tener redes sociales. Si para usted no le afecta y no van a ver contenido que no debiesen ver, perfecto, lo pueden tener. Entonces, hermanos, no hay una ley pareja para todos, ¿ya? A la cual, entonces, algo importante que nosotros entendamos, que cada uno se conoce y cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Y ya, hermanos, para ir finalizando, en resumen, ¿ya? Jesús nos enseña a ser disciplinados, ¿ya? Jesús quiere que nosotros trabajemos en ser disciplinados, ¿ya? Especialmente en estas carnalidades, ¿ya? No vamos a ser perfectos, nosotros sabemos eso, pero sí debemos ser conscientes de que tenemos carnalidades en las cuales nosotros debemos trabajar, ¿ya? Y que no debemos dejar que se transformen en hábitos. Debemos ser vigilantes en este sentido. Nosotros día a día debemos vigilar qué es lo que hacemos, qué cosas decimos, qué cosas vemos, ¿ya? No podemos pasar de largo cuando, no sé, alguien está conversando con un compañero de trabajo que que no conoce al Señor, esté hablando, por ejemplo, de mujeres. A nosotros eso nos debe afectar. Nosotros debemos sacar esa conversación o frenar esa conversación. Oye, no tienes que hablar eso. No puedes hablar así de las mujeres, ¿ya? Esas cosas a nosotros nos deben incomodar. Nosotros no podemos entrar en el mismo juego de lo que está haciendo, no sé, nuestras amistades que no son cristianas, ¿ya? Y es fácil caer, hermanos. Es fácil caer cuando uno tiene compañeros de trabajo o amistades que no son cristianas y están hablando temas, ¿ya? Es fácil caer en seguir el jueguito de la conversación. Entonces debemos tener disciplina, debemos ser vigilantes, ¿ya? Estar atentos a lo que hablamos. Jesús demanda que tomemos nuestra cruz, ¿ya? Que nos neguemos a ciertas cosas que nos puedan conducir al pecado, ¿ya? Si hay cosas que en este mundo nos puedan llevar al pecado, abstengámonos, ¿ya? Evitémoslas, ¿ya? Si nosotros somos débiles en algo, evitémoslas. Y no solo de hecho, sino también de nuestros pensamientos, ¿ya? El Señor hoy día nos habló y nos dijo, no solamente de hecho tú vayas a cometer un pecado, pero si tu pensamiento ya imaginaste algo, es lo mismo. Tanto el hecho como la imaginación es lo mismo. Por lo tanto, si hay películas, hay series o hay redes sociales y hay lugares que son mundanos y que a nosotros nos puedan provocar alguna tentación, evitémosla a toda costa, ¿ya? Tratemos de tener esa disciplina. Y el tomar la cruz significa ir contra la cultura del mundo, ¿ya? Vuelvo a enfatizar lo que se ha tratado esta serie del Sermón del Monte, que somos contraculturales, ¿ya? Nosotros, el Señor nos llama a que nosotros no podemos tomar las costumbres del mundo, ¿ya? Nosotros debemos romper esas costumbres y a la luz de la palabra guiarnos y de esta manera ir contra el mundo, ¿ya? Y esta cruz que nosotros debemos tomar, ¿ya? Que el Señor demanda que nosotros tomemos esta cruz, cuando nosotros elegimos a Cristo, no solamente estamos eligiendo las bendiciones, también estamos eligiendo lo que significa llevar esa cruz, que muchas veces va a significar de que nosotros vamos a ser burlados, ¿ya? Tomar esa cruz significa muchas veces que, por ejemplo, nosotros vamos a estar en una conversación con alguien del mundo y a nosotros nos digan, oye, ¿cómo puede ser eso? Eres un anticuado, eres, no sé, eres alguien que, oye, no estás actualizado. Vamos a quedar muchas veces en ridículo. Eso significa cargar la cruz del Señor. Y finalmente, con esto termino, hermanos, que la ganancia de tener a Cristo en nuestras vidas es por lejos, infinitamente lejos, mejor que los placeres y experiencias que entrega este mundo terrenal, ¿ya? La ganancia de tener a Cristo, yo, por testimonio propio, haber obtenido a Cristo, ¿ya? Es por lejos lo mejor que me ha pasado en mi vida. Le ha dado un propósito a mi existencia, ¿ya? Y es por lejos, definitivamente, infinitamente lejos, por cualquier experiencia o placer que el mundo de repente nos quiere hacer ver como algo que fuera sobrenatural. Nada se compara al tener a Cristo en nuestros corazones. Invito a ponerse en pie para que podamos orar.